día de ayer que el grupo del día viernes están atrasados, recién hemos hecho morfología, mientras que el curso del día miércoles ya tienen 3 clases de morfología. Entonces no podemos pasar saltándonos esta clase que es importante porque de aquí depende prácticamente el futuro de ustedes como tecnólogos médicos. Haciendo una estadística, el examen que más se pide en laboratorio es glucosa, en la estadística de laboratorio. Y lo segundo que más piden es hemograma. Entonces, estamos hablando de 2 exámenes sumamente importantes, pero lo que refiere a hematología, indudablemente tiene una validez mucho más grande porque no solamente en el caso de glucosa solamente nos va a medir pues que haya diabetes, no diabetes. En el caso de nosotros, un hemograma va a medir no solamente la presencia de leucocitosis para una infección y lo demás será pues para determinar un caso de anemia, que es lo más común en la determinación clínica que nosotros queremos hacer en los pacientes, ¿no? Entonces, es importante que el desarrollo de la práctica vaya de la mano con la teoría. Lamentablemente estamos un poco desunidos con respecto al grupo al grupo de viernes. Bien, dando inicio entonces a la clase, ya se tomó lista, vamos a empezar. Entonces, con respecto a los índices leucocitarios, nosotros tenemos que ver que de alguna manera, cuando hablamos de índice leucocitario de evaluación, no solamente en número de la cantidad de células que vamos a encontrar, de los leucocitos que vamos a encontrar, exclusivamente leucocitos, no vamos a hablar de hematíes, ¿ya? Entonces, no solamente va a ser en número, sino también en la calidad o en la forma, porque podemos encontrar un número normal de leucocitos, pero a veces con presencia de células que determinan una determinada patología. No diremos células anormales, sino diremos células que están aumentadas en número o en maduración que podrían indicarnos una enfermedad, ¿ya? Y entonces hablamos, en términos generales, entonces, ¿cuál es el valor del número de leucocitos? Normalmente va a haber literaturas diferentes, ¿ya? Se dice que los valores están algunos dicen 4.000 a 10.000, otros dicen 4.000 a 10.500, 4.500 a 11.000, pero en términos generales, ya por la práctica que tengo, generalmente considero una leucocitosis a partir de 11.000 y una leucopenia a partir de menores de 4.000, ¿ya? Entonces, por eso es que quería poner esos parámetros como una forma de referenciar y que ustedes ya lo tengan. Independientemente, hay laboratorios que trabajan con otras cifras, ¿ya? Todo será determinado por cada laboratorio. Puede ser 500 más, 500 menos, 1.000 más, 1.000 menos, pero la idea es que estas son las cifras en forma general, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de cuantificación, estamos hablando de números, pero cuando hablamos de cualitativo, de la calidad de la célula, nosotros tenemos que valorarla de acuerdo a su maduración. Entonces, los neutrófilos segmentados, 50-70, los neutrófilos en banda hasta 5%, ¿ya? Yo como regla mnemotécnica, por eso que yo vamos a decir así, yo no memorizo muchos números, porque a veces no es necesario, pero debo decirles de que mi forma mnemotécnica para determinar si hay o no hay desviación izquierda o aumento de neutrófilos encallados, es decir, yo acepto hasta el 10% de los neutrófilos, ¿ya? Si tiene 50, 5%, si tiene 70, será pues hasta 7%. ¿Ya? Porque cuando hay realmente una infección y una desviación izquierda, los valores no solamente van a girar en esos números hasta 7, sino van a girar mucho más, ¿ya? De tal manera que procesos infecciosos con neutrófilos en banda o encallado aumentados nos indica desviación izquierda, ya que lo vamos a ver en un rato. Entonces, hay infecciones fuertes, graves inclusive,
que cursan con leucopenias, ustedes saben que la leucocitosis es una respuesta de una infección. Y hemos dicho que la fiebre también es una respuesta de un proceso inflamatorio e infeccioso, porque habíamos dicho anteriormente de que la temperatura aumentada neutralizaba o eliminaba bacterias, pero lamentablemente la fiebre no puede persistir porque en niños causa deterioro cerebral que condiciona convulsiones o epilepsia, terminan epilépticos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay mecanismos de defensa, algunos mecanismos tienen reacciones secundarias como la que estamos mencionando. En el caso de lo que estamos hablando, de que siempre una infección va acompañada con leucocitosis, o sea, aumento de leucocitos porque tienen que salir en defensa del organismo para atacar a las bacterias o a los virus. Entonces, pero en algunas enfermedades no es así, no se refleja, mejor dicho así. Entonces vamos a ver, por ejemplo, un caso muy particular en la fiebre tifoidea. Nosotros vamos a ver que hay leucopenia y no hay desviación izquierda. Entonces, o va a haber leucopenias con desviación izquierda, ¿no? Qué raro. Eso es una forma característica de un tipo de enfermedad como la fiebre tifoidea. ¿Por qué? Porque los leucocitos van a la zona, todos migran a la zona de la lesión, que es el tracto digestivo. La tifoidea ataca el tracto digestivo, entonces todos se van al tracto, y en sangre quedan muy pocos. Por eso va a haber leucopenias, ¿ya? Con desviación izquierda inclusive. Ya vamos a hablar qué cosa es desviación izquierda. Los eosinófilos aquí he puesto 1, pero puede ser 0. No siempre vamos a encontrar eosinófilos en un hemograma normal. Basófilos de 0 a 1 y a veces se acepta hasta 2 eosinófilos por ciento, ¿no? No son cifras muy rígidas, ¿ya? En los linfocitos de 20 a 40 y cuando hay infecciones virales, pues te sube a 50, 60, 70, 80, ¿no? Linfocitos. Ya la linfocitosis ya nos indica pues el grado de infección primero, el tipo de infección, que es viral, y el grado de infección por la cantidad de las células que presentes, ¿no? Y los monocitos, normalmente yo he puesto 2 a 8, pero se acepta 0. Se acepta 0. A veces no encontramos en un hemograma, ¿ya? Bien. Cuando hablamos, acá habíamos hablado de términos relativos, por ciento, porcentaje. O sea, en 100 leucocitos, cuántos neutrófilos hay, cuántos eosinófilos, etcétera, ¿no? En la actualidad, a raíz de que se hacen los hemogramas automatizados, las empresas fabricantes han comenzado a reportar de dos tipos, ¿no? El valor relativo, que es porcentual, y el valor absoluto, ¿ya? Y entonces muchos médicos a veces cuando teníamos el programa no obstante que tenemos el equipo automatizado, pero el programa informático solamente jalaba los valores relativos, no jalaba los absolutos, los médicos se han comenzado a acostumbrar ya a memorizar términos absolutos, ¿ya? Entonces, cuando no lo tengamos, los términos absolutos son una regla de 3, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, 12.000 leucocitos por milímetro cúbico, ¿cuántos neutrófilos? Si tengo 75 neutrófilos, el 75%, hago una regla de 3, ¿no? Donde digo 100%, 75%, 12.000 leucocitos es 100%, 75%, ¿cuánto será, no? Y hago una regla de 3 y me sale que es 9.000 leucocitos por milímetro cúbico, ¿no? Valores absolutos, ¿no? Una regla de 3. Esto lo he puesto porque últimamente nosotros teníamos nuestra aplicación hace ya 2, 3 años que teníamos la aplicación y la máquina solamente el sistema LIS sí jalaba, o sea, el sistema de laboratorio, el sistema informático laboratorio sí jalaba todas las cifras que daba la máquina, pero cuando pasábamos al sistema
médico, al sistema, o sea, informático médico, donde está la historia del paciente, solamente jalaba nada más la parte de los valores relativos. Entonces, a partir de que ya hay una nueva generación de médicos que han salido que no se acostumbran mucho a los términos absolutos, a los términos relativos y quieren los términos absolutos, comenzamos ya a generar. Inicialmente le hacíamos una regla de tres a todos los hemogramas, pero ya después ya ¿cómo se llama? Hemos pedido que el área de informática de la empresa ya permita de que pasen toda la información que me da la máquina, ¿no? Entonces, términos absolutos y relativos. Bien, cuando nos hablamos de los índices de leucocitarios, tenemos que hablar sobre el recuento de Schilling, ¿no? Y entonces nosotros vamos a ver que como definición, el recuento de Schilling nos habla sobre la clasificación de neutrófilos, la que hemos visto inicialmente, según el grado de maduración. ¿Ya? Quiero que entiendan esto que es importante. El recuento de Schilling nos ve el grado de maduración. Y de tal manera que este grado de maduración nos permite pues, evaluar cómo está la médula ósea con relación a respuestas inmunológicas que debe tener el organismo normalmente ante un ataque tanto viral o un ataque, vamos a decir, de microorganismos. ¿Ya? Entonces, el recuento de Schilling nos ve el grado de maduración. Entonces, es lo que nosotros tenemos normalmente, ¿no? El hemograma de Schilling es lo que normalmente nosotros usamos convencionalmente. Y entonces la clasificación tiene los grupos jóvenes que justamente no van a tener en consideración, por ejemplo, las células madre porque son indiferenciadas a partir de que se diferencian. ¿Ya? El grupo joven será los mieloblastos, mielocitos y los metamielocitos. Eso no lo vamos a ver en este curso, ¿ya? Esto lo vamos a ver en el próximo curso. Lo que sí nos toca a nosotros el estudio de, de la maduración a nivel intermedio de los neutrófilos en banda o encallado y los neutrófilos inventados. O sea, el hemograma de Schilling nos analiza el grado de maduración, ¿ya? El recuento, y es lo que hemos hecho cuando hemos mostrado el hemograma porcentualmente, ¿no? De acuerdo a la maduración de las células. No nos interesa la maduración de los eosinófilos. Podemos tener un eosinófilo en banda, no nos interesa porque no tiene significado clínico. Por eso lo anotamos como eosinófilo. O de repente, si pudiéramos ver el núcleo de un basófilo, si está en banda o si está metamielocito, tampoco nos interesa. ¿Por qué? Porque al final la explicación clínica es el recuento tanto del número total de eosinófilos como de basófilos. Lo que sí cuenta para nosotros es si hay o no hay abastonados o neutrófilos encallados. ¿Por qué? Porque eso sí nos va a determinar el grado de infección. ¿Ya? ¿De acuerdo? En la clasificación, entonces, existe lo que ya todos conocen, ¿no? La desviación a la izquierda. Desviación izquierda significa todas las células inmaduras. En un hemograma de sangre periférica de células normales, podemos encontrar hasta neutrófilos en banda o encallado. Ya cuando encontramos células mucho más inmaduras en el hemograma, entonces por eso dice aumento de las formas inmaduras, pero normalmente en un hemograma común y corriente las células más inmaduras que vamos a encontrar son los neutrófilos en banda o encallado. Entonces, ¿qué pasa si encontramos células más inmaduras que estas? Ya estaremos hablando de otro tipo, de una patología hematológica. Si encontramos las células que hemos mencionado hace un momento, como estas, metamielocitos, mielocitos, ya estamos hablando de patología ya hematológica, ¿ya? Entonces, no es lo común. Entonces, por eso que nosotros en este curso nos vamos a abocar solamente al estudio de a partir de esta célula de neutrófilo, a partir de banda o encallado. Y a eso le llamaremos el aumento, significará desviación izquierda.
En algunas en algunas literaturas lo llaman, miren ustedes, no lo llaman desviación izquierda, lo llaman revolución a la izquierda. Ya, van a encontrar ese término. Entonces, a mí particularmente hace muchos años cuando leía Revolución a la izquierda, me llamó mucho la atención. Pensé que se trataba de otro término, de otra explicación, pero se refiere a desviación izquierda. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre porque la médula ósea va a liberar los neutrófilos inmaduros al torrente sanguíneo debido a una emergencia. Y las emergencias las estamos viendo acá abajo, cuando dice, ¿qué cosa indica? Indica infecciones bacterianas agudas. Sepsis es una infección generalizada. Cuando hablamos de sepsis es una infección generalizada, es algo grave. Cuando hay hemorragias, cuando hay quemaduras o cuando hay leucemias mieloides, ¿no? Entonces, oiga, pero siempre me han dicho que que los neutrófilos encallados aumentan cuando hay infecciones. En las dos primeras se justifica y en la última también porque es una degeneración medular. Pero en las hemorragias y quemaduras, ¿cuál es el mecanismo? Entonces nosotros diremos que todas las quemaduras graves, como las hemorragias, son agresiones severas que alteran la biometría hemática por mecanismos fisiológicos específicos. Cuando hablamos de quemaduras graves, estamos hablando sobre una respuesta inflamatoria masiva. Mire, una quemadura de tercer grado, de extensión amplia, porque una cosa es, la quemadura, para empezar haciendo un paréntesis, tienen dos tipos de clasificación. Uno, tipo 1, cuando solamente pues la que nos ha pasado a nosotros cuando hemos tocado pues algo caliente y hemos sacado la mano, ¿no? Nos ha quemado levemente la superficie de la piel. Quemadura tipo 2, cuando agarra piel y el tejido celular subcutáneo. Quemadura 3, cuando agarra pues piel, subcutáneo y músculo. Y tipo 4, cuando llega hasta el hueso, ¿ya? Pero entonces las más comunes que vamos a ver en los hospitales es 3, para que sea internado 3. Pero para que sea internado, pues si me hago un 3 en el dedo, pues no me interna, ¿no? Pero si hago un 3 por extensión, entonces por extensión se habla sobre porcentajes, ¿ya? Entonces cada brazo, cada mano, cada parte de nuestro cuerpo tiene un porcentaje. Y entonces nosotros diremos de que las quemaduras tienen dos tipos de clasificación. Uno por el tipo eh, nivel 1, 2 y 3, 4, o por extensión en porcentual. Cada parte de nuestro cuerpo tiene un porcentaje, ¿ya? La mano será 5%, todo el brazo será 10%, etcétera. El dorso, la espalda, las piernas, el pie, tiene un porcentaje y eso se va sumando para saber el grado de extensión. Entonces, cuando hablamos de quemaduras graves, no solamente estamos hablando del grado de quemadura, que puede ser un 3, un 4, pero también estamos hablando de la extensión, ya que puede ser una amplia, una amplia extensión de nuestro cuerpo, que agarre no solamente pecho, que agarre los brazos, etcétera, o cara, ¿no? Cabeza, ¿ya? Entonces, las quemaduras extensas generalmente generan una inflamación sistémica profunda. Y entonces, cuando esto pasa, hay una rápida liberación de citoquinas, que estas citoquinas que van a producir eh, una estimulación de la médula, le van a decir a la médula, hay un proceso inflamatorio y la médula va a producir entonces, no solamente produce, sino va también a liberar los neutrófilos, incluyendo formas inmaduras. Por eso que se ven quemaduras extensas de desviación izquierda. ¿Por qué? Porque ante un proceso inflamatorio así de ese tipo, vamos a decir, nuestro escudo de protección para nosotros no estar teniendo infecciones permanentes en la piel. Entonces, nosotros podemos tocar superficies o sustancias infectadas, nos lavamos la mano o usamos un líquido como el alcohol para, vamos a decir, para eliminar las bacterias y se acabó. Pero cuando hay una solución de continuidad, cuando decimos solución de continuidad a cualquier herida que pueda haber, entonces es una puerta para el ingreso de bacterias.
En una quemadura, como ya no hay el escudo, este proceso inflamatorio producido por las citoquinas que van a inducir entonces la producción de neutrófilos, nos va a preparar para la infección porque ya no tenemos escudo protector. Ya no tenemos el escudo protector, es el organismo ante un proceso inflamatorio tan grande o tan marcado o tan grave, va a producir entonces anticipadamente neutrófilos abastonados, preparándose porque la puerta está abierta, ingresa cualquier patógeno que normalmente podemos convivir con ellos. En la piel existen miles de bacterias, millones de bacterias. Para que tengan una idea de la cantidad de bacterias que tenemos, cuando el cirujano entra a sala de operaciones, la técnica antes de ingresar a la sala es lavarse las manos por lo menos 15 minutos. 15 minutos y con un cepillo todavía y con un jabón especial. Entonces no solamente lavamos manos, sino llegamos hasta el codo. Y ahí nos cepillamos 15 minutos, ¿ya? Nos hacen un cultivo de manos y sale el cultivo, sale cero. Nos ponemos los guantes, termina la operación después de una hora, 2 horas, media hora, y como el guante produce calor y el calor produce sudor, de dentro de los poros sale sudor, y junto con el sudor salen las bacterias que estaban dentro, que son bacterias normales que va a tener la piel, también producto de una flora normal. Hacen un cultivo y salen otra vez, y sale miles de bacterias. Para que ustedes tengan una idea, entonces, de que hay bacterias igual que en la boca, que son prácticamente que hacen el equilibrio de sustentación para que no ingresen otros tipos de bacterias, ¿ya? Entonces, toda, toda pérdida del escudo protector que es la piel va a producir entonces algún tipo de reacción medular conducente al aumento de neutrófilos, en este caso de quemaduras graves. Y entonces, el riesgo de infección al que estamos hablando es producto de la destrucción de la barrera protectora de la piel, ¿ya? De tal manera que esto va a condicionar, pues, secundariamente, va a producir, entonces, aparte de la infección, por eso que todo proceso, a veces no se mueren de las quemaduras, se mueren de la infección, ¿ya? El paciente no se muere de la quemadura, se muere de la infección, ¿ya? De tal manera que, la barrera de protección se ha roto y si no hay una respuesta adecuada, primero de la médula y después del tratamiento, porque ustedes saben que la médula no puede producir tanta reacción de defensa como si lo hacen los antibióticos. Entonces necesita tratamiento antibiótico. Por eso que en algunos hospitales las quemaduras no, los quemados no mueren por las quemaduras propias, sino por procesos infecciosos. Otro tipo de cuando decimos hemorragias. ¿Por qué? Las hemorragias producen un estrés. Ese estrés agudo también produce vamos a decir, liberación de catecolaminas. Y entonces, ¿por qué? Porque la pérdida brusca de sangre y la caída de la presión arterial produce entonces, ¿qué cosa va a producir? Un shock hipovolémico. Shock hipovolémico. El otro día me preguntaron sobre hipovolemia y el shock hipovolémico, en algunos casos, como se menciona acá, son detectadas por el cuerpo y provoca una liberación entonces no solamente de catecolaminas, sino también de adrenalina. Y entonces, junto con la adrenalina, también se libera cortisol. Y entonces, estas dos hormonas causan entonces una liberación hacia el torrente sanguíneo de qué cosa? De neutrófilos. ¿De dónde? ¿De dónde provienen los neutrófilos? Provienen de las paredes de los vasos y también, y también provienen de una producción rápida y exagerada de la médula ósea. O sea, la médula ósea va a liberar ya neutrófilos de tipo, como hemos hablado, en banda o encallada, ¿ya? Entonces, ¿qué otra más? ¿Qué otro tipo más? También va a producir las hipoxias. Las hipoxias también van a producir. ¿Por qué? Porque las hipoxias van a provocar una especie de falta de perfusión tisular y la respuesta sistémica inmune, ¿qué igual va a ser? Va a ser
de que ante proceso inmunológico haya un estrés celular. Y al momento que hay estrés celular van a producir una activación de la médula ósea para producir este tipo de células. ¿Ya? Bien, eso con respecto a la desviación izquierda o revolución a la izquierda, como algunos lo mencionan, ¿ya? Entonces, así como he mencionado desviación a la izquierda, también hay desviación a la derecha. Y entonces nosotros vamos a decir qué cosa es desviación a la derecha, el predominio de formas más maduras. ¿Y cómo se sabe que están muy maduras? Porque están hipersegmentadas. Normalmente el vaso y los órganos del res, fundamentalmente el vaso, se va a encargar de ser un filtro para que las células que están deformes, alteradas o que ya no tengan una adecuada función sean secuestradas por el vaso y el vaso la destruye y de ahí comienza nuevamente el ciclo de producción y muerte de las células, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente, hay procesos patológicos que van a condicionar que los neutrófilos, en este caso, ya no tengan 3, 4, 5 segmentaciones, sino que tengan 5, 6, 7, 8 segmentaciones, o sea, hipersegmentadas. Y esto generalmente lo vamos a ver en estas patologías, en la anemia megaloblástica, en la deficiencia de vitamina B12, deficiencia de ácido fólico y cuando haya problemas renales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí también intervienen ustedes, ¿ya? Ante algunas preguntas que yo puedo hacer. ¿Por qué cuando hay insuficiencia renal crónica? Hemos dicho de las primeras clases que 3 elementos son los principales para, 3, 4 elementos son principales para la formación de los glóbulos rojos. Hemos hablado sobre el hierro, ¿ya? El hierro, la deficiencia de vitamina B12, la deficiencia de ácido fólico, vitamina B9 y la hemosiderina. Eritropoyetina. Entonces, ¿y dónde se forma la eritropoyetina? En el riñón. Y si el riñón está enfermo, no se va a producir la eritropoyetina. Entonces, por eso decimos, ¿no? ¿En qué caso se va a observar desviación hipersegmentadas? Insuficiencia renal crónica. ¿Ya? No solamente altera la producción de sangre en sí, en la producción de glóbulos rojos, sino también va a alterarse en problemas renales porque el riñón no va a filtrar adecuadamente. ¿Ya? Bien. Otro tipo ya hemos hablado del recuento de Chilling, que ve maduración. Ojo, el recuento de Chilling ve maduración. Pero en cambio, el recuento de Arnett mide entonces, miren ustedes, los clasifican los neutrófilos según el número de los lóbulos, o sea, de las segmentaciones. La definición entonces va a ser que el recuento de Arnett clasifica los neutrófilos por el número de lobulaciones o de segmentaciones. Y eso va a reflejar el grado de maduración. Entonces, ¿cómo los clasifica? Miren ustedes, los clasifica clase 1 cuando es un lóbulo, o sea, es un bastón, un neutrófilo abastonado, un estrófilo encallado, ¿ya? Clase 2, cuando tiene 2 lóbulos. Clase 3, 3 lóbulos, y así, y es fácil de acordarse porque clase 1 va el número, clase con el número de lóbulos va acompañado, pero cuando llega al 5, puede ser 5 o más lóbulos, ¿ya? Entonces, la clasificación de Arnett te mide el grado, mientras que uno te mide el grado de maduración. Chilling, te ve en la clasificación por el número de lóbulos, ¿ya? Y entonces, ¿cuál va a ser la clasificación normal? Normalmente, como hemos dicho, de 0 a 3, de 1 a 3, de 1 a 4, entonces nosotros diremos porcentualmente 5%. Hemos dicho que hasta 5% puede ser normal, porque hemos hablado
de 50 a 70 neutrófilos, en forma general 50 a 70 neutrófilos por ciento, ¿no? Entonces hemos dicho también que 5 es el 10%, ¿no? De los puede ser abastonados. Y aquí comienza la clasificación, ¿no? Clase 2, 35%, clase 3, 41%, clase 4 y así sucesivamente, ¿no? De tal manera que los que tienen 5 o más lobulaciones son las que menos forma de presentación van a tener. Y aquí es importante también establecer porque esta clasificación de Arnett prácticamente lo menciono como una forma académica. No se usa convencionalmente. Nadie realiza una clasificación en el hemograma de tipo Arnett, ¿ya? Todos los hemogramas que vamos a ver son hemograma de Schilling, ¿ya? Y entonces, en el hemograma de Arnett, en el recuento de Arnett, ¿qué vamos a ver? Deviación a la izquierda será pues cuando hay uno o dos lóbulos. Nosotros siempre hemos dicho que en el hemograma de Schilling es un lóbulo nada más. Y aquí ellos clasifican uno o dos lóbulos, es deviación izquierda. No sucede esto entonces por eso es que en términos generales prácticos, inclusive en la clínica, no se utiliza el hemograma de Arnett, ¿ya? Ahora, igual que en la presentación anterior, ¿no? Las causas son las mismas. Infecciones, inflamaciones producidas por quemaduras o por estrés agudo o por cuando haya riesgo de infección. Bueno, leucemia es una degeneración, ¿no? Medular que va a botar no solamente células maduras, sino más inmaduras, ¿no? Y cuando hay necrosis tisular, ¿no? Cuando hablamos de necrosis tisular, ¿a qué nos referimos? Necrosis es muerte y tisulares viene a ser la tisular es celular, las células. Entonces, cuando hay necrosis tisular, ¿a qué nos referimos? Nos referimos fundamentalmente que es la muerte irreversible de células y tejidos. Y esto causa principalmente por un fallo del flujo sanguíneo, o sea, por isquemia. Cuando hay deficiencia o nulo riego sanguíneo se llama isquemia, ¿ya? Entonces esto va a ser una respuesta a lesiones, infecciones o exposiciones a sustancias químicas. Entonces yo me quemo con una sustancia química, me quemo con calor, me va a producir una cicatriz. Esa cicatriz o esa herida me va a producir pues vasoconstricción. Ya no va a haber riego sanguíneo y esa zona se va a morir por falta de riego sanguíneo. Y entonces nosotros diremos que esta necrosis tisular es vamos a ver, ¿cómo se podría mencionar? Una condición grave y requiere pues atención médica, ya que el tejido muerto no se puede regenerar y debe ser tratado. Lo más común en las isquemias, ¿cuál va a ser? Una isquemia cardíaca, los ataques cardíacos o los ataques al corazón o problemas cardíacos se van a deber justamente pues producto de que hay una arteria muy pequeña, muy pequeñas que están en las paredes del músculo cardíaco. Entonces, estas paredes del músculo cardíaco, cuando no llegan a una adecuada irrigación, va a haber una isquemia y eso va a producir una necrosis en esa zona del corazón y puede llegar hasta la muerte. Todo dependerá de la zona donde se produzca esta isquemia tisular, ¿ya? Entonces, toda isquemia tisular entonces es muerte celular irreversible, ¿ya? ¿De acuerdo? Seguimos. Eh, Cuando hablamos sobre alteraciones de los leucocitos en general, no estamos hablando del hemograma de Schilling, el hemograma de Arnett, ¿ya? Toda alteración de leucocitos, o sea, cuando hay leucocitosis, toda elevación dijimos hasta 11.000, ¿no? O hasta 10.500, toda elevación de leucocitos por encima de nuestra cifra normal se llama leucocitosis, ¿ya? ¿Y cuáles son las causas? Ya lo hemos mencionado. Lo más común, infecciones, inflamación, estrés, leucemias. Leucemia porque va a haber
una respuesta de la médula ósea de producción de células muy jóvenes, ¿ya? Entonces vamos a tener, o de repente no son células jóvenes, pero sí producen exageradamente una producción tanto de células jóvenes como de células maduras, ¿ya? Y entonces nosotros vamos a decir, cuando hablamos de alteraciones cuantitativas, vamos a decir que leucocitosis, todo aumento mayor de 11.000. Leucopenias, penia es disminución. Entonces, leucopenia, neutropenia, eosinofilia, eosinopenia, estamos hablando de disminución de esas células, ¿no? Entonces, cuando hablamos de leucopenia, estamos hablando de leucocitos por debajo de los 4.500 que hemos fijado hace un momento, de 4.500 a 11.000. Más de 11.000 leucocitosis. Oye, pero tiene 11.500, ya es una leucocitosis leve, ¿ya? Entonces, el número de leucocitos, cuando exceden o cuando disminuye, la gravedad lo va a decir el porcentaje o el número, ¿no? No podemos tratar una leucocitosis de 4.500, de 11.500, igual que una leucocitosis de 20.000. No lo podemos tratar de la misma forma, porque eso será pues una respuesta leve a una infección leve, pero el otro será una respuesta grande ante una infección muy grande, ¿ya? Y entonces, ya hemos visto entonces cuáles son las causas de leucocitosis, pero las causas de leucopenia van a ser infecciones virales, algunas infecciones bacterianas, como ya hemos mencionado hace un momento, con relación a la fiebre tifoidea. Cuando hay aplasia medular, la A significa sin, y plasia significa producción, o sea, cuando no hay producción de la médula ósea, pero también puede presentarse en hipoplasia. Hipo es disminución también. O sea, uno es aplasia cuando ya no produce nada. Y hipo es cuando produce, pero produce poco. O sea, puede ser aplasia o hipoplasia medular. Hay fármacos citotóxicos. Cuando hay una leucemias, el tratamiento de leucemia generalmente que se da, a veces se da citotóxicos. Destruyen los leucocitos que están en 100.000, 200.000, esos pacientes que están con cierto tipo de leucemias y que ese número es muy perjudicial, entonces le dan citotóxicos, destruyen los glóbulos blancos. Entonces le dan el tratamiento y tienden entonces a qué? Y tienden ellos vamos a decir, a protegerse, a proteger, a destruir, perdón, a destruir los glóbulos blancos. Pero llega un momento en que tiene que ser evaluado permanentemente, con hemogramas semanales, mensuales, para ver hasta qué grado, porque no puede llegar a un grado de destrucción total, porque los citotóxicos pueden producir aplasia medular. Me pasó con un paciente cuando yo era estudiante, igual que ustedes, estudiante de medicina, y justamente era mi primer año como docente, no, siendo estudiante era docente ahí en la facultad. Antes tecnología médica pertenecía a medicina. Entonces yo era profesor como ayudante de práctica en hematología. Y un familiar me dice, ¿sabes qué? Tengo cansancio, tengo todos estos síntomas, ¿no? Entonces le dije, bueno, te voy a sacar sangre porque mañana a la tarde tengo una clase y voy a aprovechar con los equipos de la universidad, hacerte un hemograma, hacerte algo, pues, ¿no? Para empezar, para ver si tienes anemia. Yo pensé que era anémico y cuando le saco la sangre y lo proceso en el laboratorio de la universidad, me sale que tenía 200.000 leucocitos. Eso producía todos los síntomas. Entonces agarro y, bueno, pues lo, lo derivo a uno de los colegas a un médico que era profesor también de hematología ahí con nosotros y que llegó a ser inclusive director del hospital Neoplásicas. Entonces, este doctor lo envío, digo que te vea él, no le dije que lo que tenía, no sé, no, a nosotros nos enseñan algunas cosas, pero a veces no nos enseñan a decir, oye, tienes una enfermedad grave, cómo decírselo, o cómo decir, el paciente ha muerto a la familia, ¿no? Entonces, como no sabía muy bien, mejor que se lo pasé sin decirle nada, ¿sabes qué? Es bueno que te vea el doctor. Después me llama y me dice, oye, el doctor es oncólogo. Sí, le digo, él es el que trata este tipo de enfermedades que quiero que te vea. Sin decirle más. El médico le mandó pues citotóxicos y le dio una receta para que compre.
Y cuando lo vi después lo llamé, ¿no? Y me dijo, oye, el doctor me ha recetado tal cosa y me está yendo algo, siento algo de mejoría. Al mes, oye, me siento muy bien. ¿Y qué pasó? Como sentía bien, este señor comenzó a comprar la medicina por su cuenta. Ya no iba a la consulta, seguramente para ahorrarse la consulta, aunque no creo que para ahorrarse, porque lo que sí no tenía problemas económicos, lo que no tenía era tiempo, porque el tipo era supervisor a nivel nacional y entonces tenía que estar viajando permanentemente. Entonces, llegó un momento en que lo vi pálido y le digo, ¿y has ido a tu control? No, me dice, hace como 6 meses que no veo al médico. ¿Cómo que hace 6 meses? ¿Y qué estás tomando? La misma medicina que me recetó al comienzo. Ahí se me prendió el foco. Lo mandé nuevamente y el pata había tomado tantos citotóxicos, o sea, citotóxicos sin control, que le produjo, ¿qué cosa? Aplasia medular. ¿Y saben lo que encontré en el hemograma de control? Pancitopenia, plaquetas bajas, leucocitos bajos, eritrocitos bajos. O sea, pan significa todo, ¿no? Entonces, pancitopenia, toda la serie estaban bajas. Y llegó un momento en que el médico le hace una punción medular y encuentra aplasia medular. Se le pasó la mano, o sea, se trató, eso es lo que pasa con algunos pacientes, y la falla fue del médico, ¿ah? Porque no le dijo lo que tenía. Al igual que yo, le dijo, no te preocupes, vamos a tratar tu enfermedad con esta medicación, pero vas a venir a tus controles. No le dijo, tienes una leucemia. Y yo cuando le pregunté al médico, ¿te explicó qué enfermedad tenías? No, me dijo que esta enfermedad la vamos a controlar nomás. Pero él, no sé, pues sin control tomó los citotóxicos y esto le produjo una aplasia medular. Un ejemplo claro para que ustedes entiendan la importancia que tiene los controles médicos cuando uno toma medicina para enfermedades crónicas. ¿Ya? Soy diabético, tomo glibenclamida, me pongo insulina, me va muy bien, no, pero eso no significa que no tienes que ir al endocrinólogo para que tengas un control mensual, bimensual, etcétera, ¿no? O tengo una enfermedad, soy hipertenso, tomo mis hipertensores, pero nunca va al médico. No, pues tiene que ir al médico, tiene que ir a los controles cardiológicos, porque para que regule la dosis, para que le cambie la dosis o para que vea cambiarle la medicación en caso que no funcione. Entonces, como recomendación, toda enfermedad crónica necesita una constante observación. ¿Ya? Y en las enfermedades autoinmunes que hemos visto, pues las enfermedades autoinmunes, ¿qué sucede? Que nuestro organismo ataca nuestras propias células, ¿ya? Entonces destruye una enfermedad autoinmune hace que el vaso no reconozca los eritrocitos, no reconozca los eritrocitos normales y buenos y comienza a destruirlo. No reconozca que los leucocitos están normales y en buen estado y comienza a destruirlos como si estuvieran ya deficientes, ¿no? Entonces, las enfermedades autoinmunes no identifican las células buenas de las malas o de las células que ya están a punto de morir, por ejemplo, están en 120 días, un eritrocito normal, el vaso lo retiene, porque ya la función de ese eritrocito no es buena, en promedio, porque hay eritrocitos que viven 130, 140 días, otros que mueren antes, pero eso es normal, el promedio es 120 días, ¿ya? Pero en casos de enfermedades autoinmunes, nuestros órganos del sistema retículo endotelial no identifican adecuadamente las células, por lo tanto, va a haber una destrucción inadecuada de células. Y entonces, cuando hablamos de alteraciones de los neutrófilos, porque estamos hablando de alteraciones de leucocitos, estamos hablando de leucocitos, y ahora vamos a hablar de las alteraciones de los neutrófilos. Vamos a decir que cuando hay alteraciones no solamente en número, ya lo hemos mencionado, ¿no? Porcentualmente por encima de repente de 7, 8, 9%, ¿no? O por encima de 9.000 leucocitos, por decir, ¿no? Entonces, o neutrófilos, perdón, por milímetro cúbico. Entonces nosotros vamos a ver que las alteraciones, otro tipo de alteraciones, no es en número, sino en forma, morfología. Y entonces habrán neutrófilos que tienen granulaciones tóxicas, ¿ya? O sea, nosotros le llamamos neutrófilos tóxicos primero. ¿Y cuál es su característica? Va a haber granulaciones azules más punteadas y gruesas en el citoplasma.
Va a haber neutrófilos que van a tener esas vacuolas que hemos visto ayer y el día miércoles, vacuolas intracitoplasmáticas que es característica de los monocitos, esas vacuolas, ¿ya? O vamos a encontrar cuerpo de Dol, todo esto van a indicar infecciones severas, ya cuando tengamos estos neutrófilos tóxicos. Y entonces vamos a verlos así, ¿no? Miren ustedes, ya ustedes han visto los que recién empiezan y los que ya tienen cierta experiencia, miren ustedes cómo se ven los neutrófilos, ¿no? El más característico es el que está señalando mi puntero, miren esos granos gruesos, ¿no? Que algunos me dirán, oiga, pero esto parecen eosinófilos. No, porque los eosinófilos son medios naranjas, ¿ya? Y son como bolitas, estos no son gránulos más densos, pero más grandes. Y en algunos casos neutrófilos como el que estamos viendo acá abajo, que son vacuolas intracitoplasmáticas, ¿producto de qué? De la digestión de las bacterias. Digieren, como tiene acción macrófaga los neutrófilos, van a comerse a las bacterias y en el proceso de digestión de la bacteria van a producir estas vacuolas, estas vacuolas. Y entonces vamos a ver como acá, ¿no? Como el lado izquierdo. O como, miren, en este campo es una leucocitosis tiene granos gruesos que no son eosinófilos, esto va a ser una leucocitosis con granulación, esto es producto de una sepsis de repente, ¿eh? Porque miren, en un solo campo tener tantos neutrófilos, pues en 4 o 5 campos ya leí los 100, ¿ya? Y acá es otro tipo, a la derecha, otro tipo de granulaciones, ¿no? Y vamos a ver, acá ya hablamos sobre morfología, ¿no? Alteraciones en cuanto a alteraciones morfológicas con la presencia de neutrófilos tóxicos. Pero aquí vamos a hablar sobre alteraciones morfológicas cuando hay hipersegmentación. Lo que dijimos hace un rato, ¿no? Desviaciones a la derecha. Miren cuántos lóbulos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ya para partir son 10, ¿no? O acá abajo, ¿no? Son neutrófilos hipersegmentados que tienen más de 5 lóbulos, ¿ya? Y aquí están asociadas, como dije hace un momento, estaban asociados a varias enfermedades, ¿no? Déficit de vitamina B12, deficiencia de vitamina B9, ya habíamos mencionado eso. Y el déficit de vitamina B12 y a folatos. Pero también en procesos a veces degenerativos, ¿ya? Entonces la hipersegmentación nuclear se refiere a cuando hay más de 5 lóbulos. Y si hablamos del hemograma de Arnett, diremos que está ¿en qué nivel? Clasificación 5, ¿no es cierto? Esto no es común, ¿ya? No es común. ¿En qué otros pacientes hemos visto? Esta hipersegmentación la vemos a veces en pacientes que están agónicos. Están en fase de agónicos, la médula no produce neutrófilos y los que están tienden a durar. Y no hay una buena respuesta del vaso para eliminar, porque hay una respuesta que le dice, bueno, no elimines los neutrófilos viejos porque ya no tienes muchos. Entonces lo deja circular, porque de alguna manera también tiene una acción macrófaga, no con tanta eficiencia como lo tendría un neutrófilo con menos segmentación, ¿ya? Entonces nosotros aquí estamos hablando de alteraciones morfológicas tanto porque tiene presencia de gránulos como por hipersegmentación, ¿ya? Entonces así es como vamos a ver en el microscopio. Esto generalmente, estas deformaciones o esas alteraciones las vamos a ver en hematología 2, ¿ya? Nosotros en hematología ven solamente lo normal. Y entonces, ¿para qué me muestra de repente una lámina que tiene abastonados abundantes? ¿O por qué me muestra una lámina que tiene monocitosis? ¿O por qué tiene eosinofilias? ¿Por qué? Porque la única forma de ver la morfología es presentando láminas que tengan abundantes células de un tipo. No hablamos de patología, cuando en hematología 1 estamos hablando del tipo de célula. Hematología 2 ya hablaremos de la patología causante de esa eosinofilia, causante de esa desviación a la derecha, ¿ya? Bien. Eh, otro tipo de alteraciones morfológicas está la hiposegmentación nuclear. En unos es demasiada segmentación, en otros no. Y entonces vamos a ver ¿cómo se llama? Esta anomalía de Perle-Webb
que miren ustedes, algunos le llaman neutrófilos en anteojos. Solamente vamos a ver neutrófilos bilobulados nada más, ¿ya? Neutrófilos con núcleo bilobulado. Entonces vamos a ver estos dos unidos con este puente cromatina. Este también tendrá su puente cromatina, pero está junto, entonces bilobulados. Entonces a esto se denomina hiposegmentación nuclear. Vemos uno no significa nada, pero tenemos que ver varios, pues para en conjunto decir estamos hablando sobre una hiposegmentación nuclear, ¿ya? Acá ustedes dirán, oiga, pero los neutrófilos normalmente pues es normal que haya de una a dos lobulaciones, sí, pero cuando están en abundantes de este tipo ya estamos hablando de una patología, ¿ya? Dentro de hematología 1 sí podemos decir, oye, este es un neutrófilo bilobular, pero no hablamos de qué tipo, de qué enfermedad se refiere, ¿ya? Y aquí vamos a hablar sobre alteraciones morfológicas, o sea, de los linfocitos, de los linfocitos. Y entonces nosotros dijimos, hemos repetido en la clase de ayer y en la clase del miércoles en clases anteriores, de que hay una clasificación, ¿no? Granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos son los neutrófilos segmentados, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Ah, sí, porque tienen granulaciones. Y los granulocitos, agranulocitos significaría que no tiene granulaciones, pero sí tienen, ¿ya? Hemos demostrado ayer y en las clases anteriores que los monocitos tienen una gradación muy fina, más fina que el neutrófilo, pero tiene granulaciones. Inclusive el linfocito también tiene granulaciones un poquito más grandes, escasas, pero más grandes, ¿ya? Lo que lo diferencia en los neutrófilos es el citoplasma y la forma del núcleo. Entonces nosotros vamos a ver ahora cuándo los linfocitos son reactivos con un citoplasma, vamos a ver, amplio como el que está acá abajo a la derecha, un citoplasma muy amplio. No es un monocito. ¿Por qué? Porque no tiene las granulaciones y además porque vemos que muchos de ellos, su citoplasma se adapta a la célula vecina, o sea, un citoplasma muy laxo, muy laxo. Entonces, estos tipos de linfocitos van a ser los famosos linfocitos reactivos. En algunos casos, como hemos visto, tienen muy amplio citoplasma y en otros casos no tan amplio citoplasma, ¿no? ¿No? Vamos a ver, miren, a diferencia de un monocito, el monocito tiene miren ustedes, vacuola, ¿no? Y tiene un núcleo menos poroso, que a veces parece que fuera, pues, como involuciones de tipo cerebral, ¿no? Y acá vemos que todos los linfocitos son muy condensados su núcleo, ¿ya? Muy condensados. Y entonces vamos a ver que este tipo de linfocitos son reactivos porque fíjense ustedes la forma y la cantidad de citoplasma que tiene. A diferencia de un monocito, por eso que he tratado de buscar, porque esto se encuentra en internet, no son mis láminas, son láminas que los he encontrado, que ustedes pueden encontrar inclusive. Entonces van a ver ustedes el tipo de células, cómo se diferencian, ¿no? Oye, pero esto parecería un monocito, no, pero acá está el monocito, ¿no? Mira, acá tiene esta pequeña vacuola y esta otra vacuola y el núcleo totalmente diferente, ¿no? Entonces, estos son los linfocitos reactivos. ¿En qué tipo se observan en la mononucleosis infecciosa? No hay esta enfermedad en el Perú. Esto hay mucho en Estados Unidos, le llaman la enfermedad del beso. Se transmite con la saliva. Entonces, es muy común en Estados Unidos. O sea, es algo casi muy corriente encontrar en Estados Unidos este tipo de mononucleosis infecciosa. ¿En qué otro tipo de citomegalovirus? Y en las hepatitis virales. Estamos hablando de enfermedades virales, ¿ah? Estamos hablando de enfermedades virales. Entonces, ¿por qué? Porque los linfocitos se elevan en problemas virales, ¿ya? Entonces, linfocitos reactivos, ¿ya? Pueden también haber más chiquitos, más grandes, pero en final el citoplasma es lo que caracteriza, ¿ya? Cuando hablamos, cuando hablamos de cuerpo de Dole, hace un rato hablamos del cuerpo de Dole, acá hablamos del cuerpo de Dole, los cuerpos de Dole, se me estaba pasando mencionar que los cuerpos de Dole son pequeños, que lo vamos a ver en hematología 2, ¿ya? Pero que son, en forma general,
¿Qué son los cuerpos de doble? Son pequeñas formaciones ovaladas de un color azul, a veces de color azul gris, etcétera, ¿ya? Y van a estar dentro del citoplasma, ¿ya? Ampliando un poquito, ¿ya? Bien, entonces pasamos entonces a lo que viene a ser linfocitos. Entonces, los linfocitos, cómo se van a ver las alteraciones de los linfocitos. Y nosotros le vamos a ver cuando presentan presentaciones blásticas. Esto también pertenece a hematología 2, pero es necesario mencionarlos ahora. Ya se la ha mencionado anteriormente, anteriormente se ha mencionado de dónde descienden y cómo descienden las células maduras, ¿no? Entonces, todas las células blásticas van a ser esas de acá arriba, ¿no? Entonces, van a ser aquellas células inmaduras que tienen núcleo y nucleolo. Va a tener un nucleolo, ¿ya? Inclusive vamos a ver en algunas células de este tipo, vamos a ver el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es esta claridad que se nota alrededor del núcleo, es el aparato de Golgi, ¿ya? Entonces vamos a ver que las células de tipo mieloide o tipo, esta célula es inmadura, indiferenciada, pero acá ya vamos a ver que esta célula ya la vamos a diferenciar porque es mieloide y este es linfoide, y va cómo degenera, cómo crecen, ¿no? Una producen, la célula mieloide se va para hematíes, se va para plaquetas, se va para mieloblasto para que termine en glóbulos blancos, perdón, en glóbulos, los neutrófilos, glóbulos blancos, pues, ¿no? Los leucocitos de un tipo, y los linfoides van para formar el linfocito, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de índices leucocitarios, entonces estamos hablando de presencia de neutrófilos en banda, estamos hablando de inclusiones intracitoplasmáticas por problemas infecciosos, por el número y también por la presencia de células plásticas, ¿no? Y lo más importante, que es lo que estamos estudiando ahora, ¿no? Cuando hacemos el hemograma de Schilling, ¿no? El hemograma de Schilling no solamente es para ver pues leucocitos y contar, como hemos visto, si hay células neutrófilas, eosinófilas, etcétera, ¿no? Sino para ver un estudio periférico, y es lo que normalmente hacemos, ¿no? Toda lámina que tiene alteraciones, que la máquina nos dice que tiene alteraciones o que nos salga alterada. Si hacemos manual no hay problema porque vamos a ver de todas maneras la lámina, pero cuando se trabaja con demasiadas muestras, se trabaja generalmente automatizado. Y entonces nosotros, toda muestra que tenga alteraciones hematológicas pasa a ser un trabajo en lámina. Y entonces, pero en general, todo estudio hematológico comprende también el procedimiento para ver nuestro entendido de sangre. Y entonces ahí que vamos a ver los eritrocitos, o sea, los glóbulos blancos, las características, si son grandes, son pequeños, si tienen forma diferente, si hay anisocitosis o si hay poiquilocitosis, o si hay alteraciones como las que se ha mencionado en alguna clase con relación a las anomalías eritrocitarias, ¿no? Nosotros hemos hablado sobre las formas eritrocitarias, no hemos hablado, cuando hablamos de hematología 2, vamos a decir en qué casos está, qué enfermedad produce, por ejemplo, tal o cual alteración morfológica, ¿ya? Entonces, nos va a permitir ver, el estudio de lámina nos va a permitir ver los eritrocitos, leucocitos y las plaquetas. Cuando lo vemos, cuando hacemos pues ya lo que hemos hecho en nosotros, ¿no? Un extendido y un teñido con RAI. Y entonces el estudio de sangre, a mí, bueno, ya ustedes también cuando tengan la experiencia de vida, van a poder calcular. A veces me dicen, doctor, la máquina ha arrojado 80.000 o 90.000 plaquetas. Ah, muy bien. Hago el estudio y veo que hay alteraciones en qué. En que no veo, hay campos que no hay plaquetas, pero veo hay campos que las plaquetas están aglomeradas. La máquina no lee las plaquetas aglomeradas. Entonces, es una forma, a veces es una forma secundaria, alteraciones secundarias que pueden producir, o sea, anomalías secundarias o reacciones secundarias al anticoagulante.
o que de repente el que hace, el técnico, la tecnóloga que hace la toma de muestra no hizo la inversión adecuada, o sea, la homogenización de la muestra, y esto va a producir un primer fenómeno que se llama agregación plaquetaria. En lámina veo el número, en la máquina botó 50.000 plaquetas, y veo en la lámina y veo zonas de agregación plaquetaria. Entonces, esto, ¿qué nos dice la máquina? La máquina nos informa una trombocitopenia. Entonces yo voy a decir que esta trombocitopenia es fáctica. ¿Ya? Es fáctica, fáctica significa irreal, falsa. ¿Ya? Entonces, trombocitopenia fáctica, y yo lo descarto y digo, no, ponle célula, ponle tanto le cambio el número. Mi observación, ya cuando tenga la experiencia, ustedes van a decir, inclusive sin tener el número recuento de plaquetas, nosotros podemos decir, haciendo un estudio, vamos a decir, oye, este paciente tiene más de 400.000, ya uno ya, con tantos años de experiencia, van a saber ustedes calcular el número de plaquetas que tiene el paciente sin hacer un recuento así manual, ¿no? Inclusive viéndolo nomás, ya uno puede calcular. ¿Ya? Va a poder determinar la morfología celular, como ya hemos dicho, ¿no? Para ver si hay qué tipo de neutrófilos hay, porque la máquina te bota el número de neutrófilos, pero no te bota el número no dice neutrófilos en banda o encallado, ¿no? Te bota nomás el número de neutrófilos en general. No identifica qué variedad es. Ojo, ¿ya? No va a permitir entonces no solamente ver la morfología de la célula, sino el grado de maduración y si hay presencia de células anormales, como ya hemos mencionado, ¿no? ¿Qué tipo de células anormales? Normales de desviación izquierda, anormales granulaciones tóxicas, anormales sería presencia de blastos, o sea, no son células anormales en sí, sino por la localización en los blastos no deben estar en sangre periférica, o sea, son células normales, sí, pero en donde están no deben estar. ¿Ya? Entonces nosotros diremos, pues, por ejemplo, ¿no? Un caso muy simple, ¿no? ¿Es normal que en las heces haya Escherichia coli? Sí, es normal. Pero si la Escherichia coli está en la orina, ya es anormal. ¿Me comprende? ¿Ya? Entonces el estudio de sangre, entonces lo básico es que tiene que ser tratado con ETA. Cuando hay una agregación plaquetaria secundaria, una plaquetopenia o trombocitopenia secundaria al EDTA, porque el EDTA en algunas muestras reacciona haciendo esta agregación plaquetaria, nosotros tenemos que sacar una segunda muestra con cloruro de sodio, ya con tubo celeste. Elaboramos el frotis, como ustedes lo saben, hay un secado, una coloración, esa es la secuencia, ¿no? Obtención de muestra, elaboración de frotis, secado, coloración y después la observación microscópica, la que están haciendo ahora, ¿ya? Y entonces siempre vamos a verlo inicialmente vamos a verlo pues en zonas, no en la cabeza, no en el cuerpo, no en la cola, no en la cola todo, sino fundamentalmente vamos a decir, donde, como en la tercera o cuarta diapositiva, donde vemos las células unos al costado de otras. Esto está tomado pues con lente de 40 o de 20, ¿no? Pero normalmente debemos ubicarnos primero con lente de menos escala, o sea, con menos magnificación, o sea, no tan magnificado, vemos dónde nos vamos a colocar ya, ya entre la tercera y cuarta, la tercera y cuarta diapositiva, ¿no? Si podemos en la segunda también. La idea es donde están unas al costado de otras, no donde esté amontonado, ¿ya? Entonces, son la zona de evaluación. Y entonces el estudio de lámina periférica nos va a permitir pues un diagnóstico, sí, pues nos va a dar diagnóstico. Nos dice, hay una infección porque hay leucocitosis, hay una leucopenia, hay una disminución ¿cómo se llama?, de plaquetas, pero no nos dice, no nos dice qué enfermedad es. Eso lo tiene que decidir y el médico, ¿ya? Entonces,
Cuando nosotros hablamos de estudio de lámina, decimos los estudios nos permiten leucocitosis, leucopenia, trombocitopenia, perfecto. Pero diagnostican varios tipos de enfermedades, ¿no? Ahí sí diagnóstico, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando hacemos un estudio de lámina, como en alguna vez se ha tocado, que por casualidad, porque sin habérmelo pedido, me pidió un hemograma nomás, había leucocitosis y había anemia. Oiga, qué raro. Vamos a ver. ¿Y qué había? Había una infestación por parásitos. Había no paludismo porque el Plasmodium falciparum es lo que más hay acá en el Perú. ¿Ya? Entonces acá nosotros, perdón, paludismo sí hay en el Perú. Malaria es el que no haya. El Plasmodium malari no hay acá, hay en África. El Plasmodium falciparum sí hay y eso sí produce paludismo. ¿Ya? Entonces, viendo la lámina, yo puedo determinar, oye, hay tantos monocitos de los tipos que hemos hablado, 20, 30 monocitos, ya, esta es una mononucleosis, ¿no? Si encuentro monocitos en etapas muy tempranas, digo, esto es una leucemia monocítica. O sea, leucemias monocíticas, porque monocitos en forma plástica ya nos estaría dando el diagnóstico. Cuando hay mucha infección, si podemos dar diagnóstico de sepsis o de otro tipo de enfermedad, ¿no? Y entonces, el estudio de lámina periférica nos permite pues determinar desviación izquierda, desviación derecha o reacciones leucoemoides. Existen recuentos que son 100.000, 150.000. Esta es una leucemia. No, se hace un estudio y se determina que fue una respuesta inmunológica ante una infección grave, pero fue una reacción leucemoide, pero no es leucemia. ¿Ya? Es una enfermedad grave, sí, pero más grave es que tenga leucemia. Y entonces, como conclusión, entonces diremos que todos los índices leucocitarios nos permiten evaluar no solamente cuantitativamente, sino también cualitativamente todos los leucocitos. Y entonces, el recuento de Schilling analiza el grado de maduración de los neutrófilos y el de recuento de Arnett clasifica los neutrófilos. Uno ve el grado de maduración, el otro clasificación, ¿ya? Desviación izquierda, hablamos de células inmaduras, desviación derecha, células hipercementadas, producto de una excesiva maduración, y todo estudio, pues, en lámina es indispensable. Indispensable estudio en lámina cuando hace un estudio hematológico. Una enfermedad hematológica, estudio en lámina, y de ahí saltamos a un estudio, no solamente de sangre periférica, sino estudio de médula ósea en lámina. Y entonces, todo esto, todo este hemograma patológico que podemos encontrar, tiene que haber una correlación clínica, ¿ya? Primero, el hemograma automatizado nos da una idea, lo vemos manualmente, lo confirmamos por una evaluación microscópica y damos una cifra que puede ser, el médico lo toma como una correlación clínica, una correlación clínico-patológica. O sea, utiliza el laboratorio y utiliza sus exámenes, ¿no? ¿Ya? Entonces, nosotros estamos hablando entonces de temas actualizados y permanentes, porque nunca podemos dar diagnóstico por laboratorio. El laboratorio nos da diagnóstico, sí, muchas veces nos da diagnóstico, pero muchas veces ayudan al diagnóstico. Por eso que el laboratorio igual que la medicina en imágenes, ayudan al diagnóstico, son especialidades de ayuda al diagnóstico, ¿ya? Entonces, debemos ser cautos porque algunos han pecado en decir el resultado. ¿Sabe qué, señora? Tiene una leucemia, porque le salió el leucocito de 150.000. Y no era una leucemia, era una reacción leucemoide, ¿ya? Entonces, tenemos que ser cautos, ¿ya? Bien, ahí terminamos. Vamos a dejar de proyectarnos y vamos a irnos
vamos a irnos a las preguntas, por favor. ¿Ya?